Ustedes seguro que cuando han trabajado, esto también se lo voy a cargar, han trabajado con este tipo de tablas. ¿Mm? Con este tipo de factores. Esto yo se lo muestro porque fíjense que en esto, que es de AGMA, están todos los factores que uno tiene que utilizar. Y esa es una forma de calcular engranajes. Esta es una recopilación de todas las tablas de AGMA para el cálculo de todo tipo de engranajes, con ángulos, con todo. Supongo que alguna de estas curvas son las que ustedes utilizaron con el ingeniero Mercado para hacer cálculo de engranaje. ¿Podrá Sí, ser? profe. Sí, Sí, profe, esa las la primeras. utilizamos. Bueno, yo acá les voy a poner en el campo para que lo bajen y lo tengan como información ustedes, que me parece que es importante. Fíjense que está todo, están los módulos que se utilizan, está todo. Es decir, que esto no es una tabla, sino que es un compendio de todo lo que corresponde a AGMA y con respecto a engranaje. Son unas cuantas hojas. Por ejemplo, fíjense qué interesante que es esto y por qué quería saber hasta dónde habían llegado, porque esto seguro que no lo vieron. Esfuerzo en engranaje recto, helicoidales, bihelicoidales y cónicos. El material, ¿qué se le hace al material? Aquello que den conocimiento. Dureza, ¿cierto? Kilogramos por milímetro cuadrado. Sí. Nosotros habíamos hecho un ejercicio que nos daba la dureza brina, del engranaje. Y en base a eso calculábamos la resistencia y la flexión. Y en base al grado del Perfecto. acero. Yo ahora te lo estoy completando dándote todo un compendio, para que no seas con un solo valor, sino que vos podás ese mismo engranaje cambiarle el valor y a ver qué te da. Por eso quiero ver qué es lo que les han dado. Porque ahí podríamos hacer un ejercicio, por ejemplo, yo veo qué es lo que te han dado y en base a eso, usando estas tablas, le cambiamos algunos valores a ver qué es lo que nos da. Porque muchas veces uno tiene que hacer ese juego cuando te dedicas, digamos, ya cuando sos ingeniero. Vos tenés a lo mejor un engranaje que está en una máquina y se rompe siempre el mismo engranaje. Y a lo mejor lo que tenés que hacer es entrar a la tabla y cambiarle algunas características al engranaje. Y esa característica, para eso son las normas ACMA. Ve, acá tenés todo. ¿Y qué tratamiento le tenés que hacer? Y fíjate que acá te habla de un acero, un ISIC 4140. Ustedes lo vieron conmigo, esa clasificación de aceros. Bueno, y acá están todos los factores, digamos, es muy completo, por eso lo bajé y dije, bueno, se los voy a enseñar a los chicos para que vean todo. Profe, Es decir, todos los factores, eso, bueno, el ejercicio que hicimos nosotros lo sacamos del libro a los factores, pero en el libro solamente te define qué es cada uno y te dice se toma tal valor, no tiene por ahí tanta complejidad como las tablas estas que nos estamos mostrando. Claro, pero vos como ingeniero tenés que aprender a usar esto. Esto es lo que tenés que aprender a usar. Por eso me pareció importante, buscando encontré esto entre la información que yo tenía y digo, bueno, esto es importante. Es decir que, porque si vos con el ejercicio ese te toca el día de mañana tener que resolver algo que va a ir a ese ejercicio y si los valores no te corresponden a ese ejercicio en particular, no tenés cómo resolverlo. Vos hoy día, con esto te das cuenta que hay tablas, este compendio lo vas a bajar y va a empezar a formar parte de tu biblioteca como ingeniero el día de mañana. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Lo importante que es. E inclusive lo ideal sería que tomáramos algunos de esos ejercicios, yo los voy a ver y que le cambiara yo algunas cosas. Y que trabajáramos con esto, con el compendio. ¿Qué pasa si en lugar de usar esto, utilizo esto? A ver qué me pasa con el cálculo. ¿En qué varía? Entonces ahí vos te das cuenta de la diferencia, porque un engranaje se puede romper y por qué no se puede romper. No sé si queda claro lo que les estoy diciendo. Sí, profe, sí, sí. Bien, no sé cuántas Sí, profe. no sé cuántas hojas tiene, pero tiene muchísimas hojas este compendio. Es bastante largo, yo se los voy a cargar en el campo para que lo puedan levantar.
Cuestión que la próxima clase podamos hacer algún trabajito en base al práctico que ya han hecho, que nosotros hagamos 3 ejercicios, ¿cierto? Fíjense que este yo lo saqué de una carrera de mecánica, pero que no es electromecánica, es mecánica, así que tiene elemento de máquina 1 y elemento de máquina 2. Este es el cálculo de elemento de máquina 2. Bien, ahora cargo otro PowerPoint para seguir viendo, ¿de acuerdo? Esto se lo cargo, así que ustedes ya para la próxima clase lo pueden tener levantado. Lo que di hoy día, en los PowerPoint que di hoy día, estos 3 que acabo de pasar, yo se los cargo en el campus mañana y ya lo pueden levantar y tenerlo ustedes en la computadora de ustedes. Y hagan una carpetita que diga engranaje. Lo que me interesa saber si esto le va abriendo un poquito la cabeza, chicos, en el buen sentido de la palabra. Sí, profe, sí, bacano, más claro. Generalidad de efectos de norma. Sí, profe. Pero es verdad, como decía Marco, o sea, hay mucho gráfico ahí del documento anterior que no lo usamos y que es como dice él, o sea, nos basamos del libro y de la fórmula como estaba ahí, Claro, o sea, pero, obteniendo y yendo a ese valor, digamos. claro, pero ¿sabes cuál es el tema? Que vos cuando seas ingeniero, no va a ser el engranaje ese el que te va a tocar. Cuando seas ingeniero, vos vas a tener un engranaje que puede ser de cualquier forma, de cualquier tipo. Y lo Claro, primero que vas a seguro. tener que ver, bueno, se te rompió. Ahora vamos a ver los tipos de rotura de los engranajes. Y en función de eso vos vas a tener que buscar la solución, porque ponerle que el engranaje se rompió porque no fue bien lubricado, porque el aceite con el que lubricaste, o la grasa en pasta, o el elemento lubricante no era el adecuado. Ponele. Pero ponele que no, que todas las características del lubricante, que los ejes estaban perfectos, que todo, y se rompe. Se te rompe siempre el mismo engranaje, es como un rodamiento que siempre se te rompe el mismo engranaje. Algún problema debe tener porque se rompe siempre ese rodamiento. En los engranajes pasa lo mismo. Y vos como ingeniero, Creo, sí, te escucho. no, digo, creo que usted nos había comentado una vez, no me acuerdo si en conocimiento o mecánica o tecnología, que le había pasado en el tema del IPALAR con una de las perforadoras, ¿puede ser? No en el IPALAR, en la empresa Coperco. Se me rompió una Ah, de las coronas de la mesa de rotación. Y tardaba un mes en llegar de Estados Unidos, así que le tuve que hacerle el diente. Los 3 dientes que se habían roto los tuvimos que hacer. Para eso tuve que, primero, hacer un ensayo para ver qué tipo de acero era. Después tuve que buscar el electrodo que correspondía. De acuerdo al espesor, ver cómo hacía el relleno, y hice con yeso, le hicimos un molde, una hembra, para después irlo midiendo, y con azul de Prusia dejarlo, los 2 dientes que se habían borrado, porque eran dientes helicoidales, dejar 2 dientes lo más idéntico posible a los otros. E indudablemente no tenía una talladora de dientes. Eso lo hicimos con un mini drill, el tallado del diente. Es decir, una vez que le dimos la forma, indudablemente que soldó un... Bueno, ahí, ¿cuál era el principal problema que yo veía? Que se arrancara la parte de abajo del diente que le agregaban. Pues nosotros le estábamos agregando un material a otro material donde yo podría generar tensiones entre la unión de los 2 materiales. Acuérdense que cuando uno suelda, hay una zona que se llama SAC, zona de acción del calor. Y ustedes, a medida que se alejan del electrodo, van teniendo distintas estructuras cristalinas, y ustedes pueden cambiar de un grano muy grueso a un grano muy fino, y a donde hay ese cambio de grano se genera tensiones. Y esas tensiones se me generan en la base donde yo estoy rellenando el diente, lo más posible que el diente se arranque. Entonces todo eso lo tuvimos que tener en cuenta, y después le tuvimos que hacer un pequeño templado. Bueno, pudimos terminar el pozo sin ningún problema, anduvo un mes más, se lo aguantaron los dientes hasta que llegó la corona de Estados Unidos, corona y piñón. Pero para eso tenés que conocer conocimientos materiales, tenés que conocer tecnología mecánica, y tenés que elementos
no necesariamente porque vos no ibas a tallarlo ni lo ibas a calcular, lo que ibas a hacer era un duplicado de 2 dientes que se habían roto. Lo que vos tenías que hacer es que el material con que hacías los dientes tuviera la misma característica que el material de que estaban hechos los otros dientes, y que vos cuando hicieras la soldadura del relleno no crearas en la base de los dientes las tensiones que después se te arrancara el diente. Eso era lo que teníamos que buscar. Bien, vamos con esto como para que modos de falla comunes de los engranajes. Fíjense, hay distintas fallas de diente. Fíjense ahí, fractura dúctil se llama eso. Fíjense qué ha pasado con el diente. El diente del engranaje, ¿cómo está? Remachado, es como si se hubiera ido remachando. Y eso, fíjense que el diente es como si se hubiera ido remachando, ha ido perdiendo y se ha ido barriendo el diente. E indudablemente acá ya perdió el engrane porque uno se da cuenta que el espacio o el paso no existe prácticamente. Un diente con otro está prácticamente pegado. Algunas causas: sobrecarga por elevado torque, es decir, yo le apliqué una carga que era demasiado, un momento muy fuerte, dureza de la capa endurecida del núcleo del engranaje baja, que el templado que yo le hice al engranaje no era el que correspondía, era menor del que correspondía, entonces terminó cediendo. Espesor bajo de la capa de endurecimiento. Ahí, fíjense que era lo que yo le decía, uno lo endurece superficialmente al diente, igual que en un engranaje, que en un rodamiento. Y ausencia de la capa de endurecida, que directamente no le haya hecho el tratamiento al diente, ¿no? Sí, escucho. Puede ser que se ve que está como fusionado, digamos, el engranaje. Sí, por la temperatura. Sí, porque empieza a golpear y te lo empieza hasta que te lo barre al diente, porque ahí ya está barrido el diente. Ahí indudablemente, si este es el piñón, la corona debe estar igual, ya se barrieron. Es decir, se barrieron y ya hubo, como acordate que el núcleo no es de la misma dureza que la superficie, entonces una vez que levantó temperatura, vamos a la temperatura, una temperatura de 500 grados a altas velocidades, lo barre el diente. Es como si lo fluyera el diente. Como si lo laminara el diente, un diente al otro, como si lo laminara. Acá es una fractura frágil. Fíjense que la otra se llamaba fractura dúctil. Esta es fractura frágil. Fractura con apariencia granular brillante y sin deformación plástica. ¿Qué significa? Y que puede ser que el diente, cuando yo le hice el tratamiento, se me fue más adentro el tratamiento. No fue un templado superficial. Entonces, ¿cómo lo dejé al engranaje? Y lo dejé quebradizo. Es decir, tiene una estructura cristalina, aquellos que tienen que rendir conocimiento, vayan aprendiendo por qué es tan importante conocimiento, tiene una estructura cristalina distinta de la que tiene que tener. Ustedes saben que la estructura cristalina tiene que ver mucho con el factor de empaquetamiento, y ustedes saben que el hierro puede tener 3 formas en sólido, alfa, gamma y delta, y yo a lo mejor con el tratamiento hice una mezcla de la estructura. Ya no es una estructura con un empaquetamiento homogéneo y distribuido perfectamente, sino una estructura que tiende a ser semicristalina. Entonces creó tensiones, ¿cierto? Y termina rompiéndose el diente. No es como el caso anterior, que es como que el diente se lo desgastara y lo fluyera el diente. Acá lo rompe directamente el diente. Por eso, bueno, el nombre lo está diciendo, es una fractura frágil, por fatiga. La fatiga es cuando el concepto es básico, es una fractura progresiva que se provoca durante el trabajo del engranaje. Su superficie es tersa y normalmente presenta marcas elípticas concéntricas. Algunas causas: torque continuado de operación superior al recomendado. ¿Qué pasa ahí? Que la tensión a lo que yo estoy sometiendo al diente no era para lo que yo lo calculé. Es decir, yo estoy trabajando con una tensión mayor. ¿Y qué pasa con la fatiga cuando yo trabajo con una tensión mayor? La vida útil, acuérdense que la fatiga uno la puede representar en un sistema de ejes cartesianos como ciclos, positivos y negativos. ¿Qué pasa si el ciclo
es mayor, la tensión es mayor a la que para el cual yo calculé el engranaje. Lo fatigo. Reduce la vida útil. Le reduce la vida útil. Algunas causas. ¿La vida útil también se calcula en horas acá? Como en algunos casos sí. En algunos casos sí. Se calcula en... Lo que pasa es que no es muy normal el cálculo de la vida útil, pero sí en horas. Lo que pasa es que cuando los engranajes forman parte de un sistema mucho más complejo, el engranaje no es el engranaje solamente, el engranaje, por ejemplo, en una caja de velocidad vos tenés distintos tipos de engranajes, inclusive, por ejemplo, las cajas de velocidades no hasta hace mucho tiempo, la primera eran engranajes rectos. ¿Por qué? Porque la primera hace fuerza, el engranaje recto es más adecuado para hacer esfuerzos grandes, entonces la primera eran engranajes rectos, y la segunda, la tercera y la cuarta eran engranajes helicoidales. ¿Cierto? Creo que siguen viniendo así las cajas con engranajes rectos, pero las cajas, digamos, de carrera, por ejemplo, porque son como más precisas. Puede ser, porque las otras, las comunes, digamos, de los autos comunes son así, helicoidales. Son como me decís, la primera es engranaje recto y las demás son engranajes helicoidales. Claro. Sí, eso es. Depende del diseño que vos le hagas a la caja. ¿Está bien? El helicoidal, ¿qué pasa? El recto, vos tenés una línea de contacto que pasa por el diámetro primitivo. Y el helicoidal, vos tenés una línea laveada que va tomando, por eso es suave. Porque no es un golpe de una línea contra una línea, sino que es un punto que se va corriendo, digamos, va recorriendo el diámetro primitivo en el diente helicoidal. Entonces, por eso es suave. ¿Cierto? ¿Se entiende eso que estoy diciendo, cierto? Sí, sí. Torque continuado de operación superior al recomendado, dureza del núcleo y o capa endurecida baja y el espesor de este insuficiente. Eso es netamente geométrico, por eso es importante las ecuaciones que yo les enseñé, chicos. Si ustedes no entendieron esa ecuación, esto no lo entienden. ¿Se entiende? Porque ustedes han estado trabajando con coeficientes, pero no han estado imaginando la geometría del diente del engranaje. Esto ustedes lo entienden porque vimos la geometría. Y acá se está hablando de geometría, acá no se está hablando de coeficiente, nada. Los coeficientes es una manera rápida de calcular un engranaje, que están probados, que ANMA, que es la asociación que se dedica a hacer toda la normativa de los usos de los materiales y de los tratamientos que hay que hacerle a los engranajes, punto. Pero ante una situación que ustedes tengan un problema de un determinado engranaje, esto es lo que el saber de dónde salen las ecuaciones para llegar al cálculo del engranaje les permiten definir de por qué un engranaje se rompe o no se rompe. Fatiga, desgaste abrasivo. Cuando la superficie de los dientes del engranaje se mecanizan o pulen en servicio. Y eso es cuando, por ejemplo, ¿cuándo puede pasar eso? A ustedes se les ocurre, bueno, abajo está puesto. ¿Para qué se lo voy a preguntar si abajo está puesto? Lubricante con partículas. Cuando ustedes le sacan el tapón de aceite a la caja de velocidad y ven que en el tapón de aceite hay partículas metálicas, generalmente hay broncina, que son las de los frenos que tienen las velocidades, ¿vieron? Ustedes sacan la tapa de la caja de abajo y tienen pedacitos de bronce, que son como los engranajitos esos que hacen de freno para pasar de una velocidad a la otra. Bueno, cuando empieza a haber material en la caja hay que desarmar porque algo se está moliendo. Viscosidad baja o alto torque. La viscosidad baja, ya creo que ni hace falta que hablemos de lo que es la viscosidad. Me parece que hemos hecho bastante y hemos hablado bastante de lo que es viscosidad, ¿no? Tenemos algunos especialistas ahora en viscosidad. Baja velocidad. Baja velocidad, tengo mi duda, pero bueno, puede ser porque el cálculo esté hecho para que trabaje a alta velocidad. Debe ser relativa la velocidad, profe, la velocidad de uno respecto al otro. Sí. Dureza baja en la capa endurecida, diferencia alta dureza en los engranajes acoplados. Diferencia alta dureza en los engranajes acoplados. Ahí está mal expresado eso hay que corregirlo, no sé si lo voy a poder corregir. ¿Qué significa? Que hay un engranaje más duro que el otro.
Eso es lo que te está Y el diciendo. más duro lo va comiendo el más blando. El más duro Exactamente. se lo va comiendo al más blando. ¿Está bien? Desgaste adhesivo, cuando entre dos engranajes se transfiere metal o a que entran en contacto directo porque se rompe la capa del lubricante. Y bueno, eso es natural. Si se pierde la capa que le da dureza a los engranajes, uno empieza a trabajar sobre el otro. Eso generalmente, fíjense que acá dice deficiencia en el aditivo. Generalmente cuando uno arma una caja y cambia algunos engranajes, generalmente uno le echa un molicote o le echa algún aditivo que sirve para que los engranajes de alguna manera, como un engranaje trabaja sobre el otro y uno tiene desgaste y el otro no tiene desgaste, al echarle el aditivo sirve de elemento lubricante acondicionador para que se hermanen. Ustedes han visto qué pasa cuando ustedes cambian en un diferencial la corona y no el piñón, como zumban las camionetas, parece que llevan una sirena en el diferencial. ¿Mm? A veces zumban, ¿por qué? Porque tiene que haber una luz entre la corona y el piñón y el que armó el diferencial no sabe que existen arandelas para darle ese distanciamiento. ¿Está bien? Por eso cuando uno desarma un diferencial, generalmente se cambia corona y piñón y generalmente dicen que tienen que estar hermanadas. ¿Qué significa hermanadas? Significa que no pase esto que está pasando acá. Es decir, es que un engranaje tenga un apoyo exactamente igual y con la tolerancia que tiene que tener sobre el otro engranaje. Llamémosle corona y llamémosle piñón. Por eso nunca cuando uno desarma y repara un diferencial se cambia la corona y el piñón no. Generalmente se cambia el conjunto que se llama corona y piñón, porque ya vienen hermanados. Que es como todo, profe, lo que funciona en conjunto, se tiene que cambiar el conjunto. Exactamente, se no tiene que cambiar el conjunto. individualmente. Y generalmente cuando vos tenés un problema que se te comió, por ejemplo, el piñón y tenés que cambiar corona y piñón, generalmente el sistema satelital de adentro tiene problemas y hay que cambiar todos los rodamientos. Generalmente cuando uno hace un trabajo de eso y vos gastás en corona y piñón, lo más conveniente es cambiar todo. Corrosión. Y la corrosión se da porque yo tengo una mala la lubricación o el aceite que he echado de mala calidad o tengo alguna, qué sé yo, yo lo utilizo mucho en zonas donde hay guadales y no todos los selladores o todas las juntas están selladas y se me mete agua dentro. Y el agua, muy simple, corroe. Y corroe y termina generando picadura. Donde hay corrosión, viene la picadura y después de la picadura, adiós. Contaminación de lubricantes por químico o agua, ausencia o deficiencia del aditivo anticorrosivo. Ahora generalmente cuando te han visto que las cajas de velocidades, generalmente de los autos y todo, en el manual de mantenimiento, te dice qué tipo de aceite y qué característica tiene que tener el aceite que voy a utilizar en el vehículo. Bueno, ahí es donde es por eso. Mezclar marcas de aceite. Eso hay que tener mucho cuidado. No, echarle es lo mismo que le eché, si este anda igual que el otro. No es lo mismo. Ustedes mismos lo han visto en lubricantes. Cuando dieron la charla de lubricante, vieron que no todos los lubricantes tienen las mismas características y no todos son iguales. Entonces, y utilizar un lubricante no apropiado para engranaje de bronce. Esto, ¿sabe dónde pasaba? Los Peugeot 504, 404 traían piñón sin fin de bronce. La corona era de acero y el piñón era un sinfín. Por eso los Peugeot, comparados para los modelos de su auto, no tironeaban cuando uno ponía primera y segunda. Vieron que todos los autos, si uno medio flojito con el pie en el embrague, tironeaban. Ahora no, porque ahora viene más sofisticado. Pero antes vos sabías que alguien estaba aprendiendo a manejar o había aprendido a manejar porque salía a corcoveo el auto. Bueno, el Peugeot tenía la particularidad que no se producía ese corcoveo porque en lugar de usar corona y piñón, el piñón era un sinfín y era de bronce o broncina le llamaban.
Entonces, cuando había un problema en el diferencial, se lo comía indudablemente. Era muy suavecito, pero el que perdía siempre era el sinfín, que reemplazaba al piñón. Picado consiste en una pérdida localizada de material, normalmente en forma de pequeñas cavidades. Ahí es netamente una... con lo que yo he construido el engranaje, no es un material homogéneo. Indudablemente un material heterogéneo. Y eso ustedes lo pueden, antes de hacer el tratamiento, se le hace... Acuérdense que cuando vimos el video de engranaje, había todo un control de calidad, y hay un control de calidad en la fundición. Si yo tengo un engranaje donde no es heterogéneo, tengo distintas estructuras cristalinas, y indudablemente si tengo distintas estructuras cristalinas, entre las estructuras cristalinas diferentes, se va a producir tensión y se va a terminar picando el material, porque no responde todo a lo mismo, responde en forma despareja. Arrugamiento. Este nunca lo he visto, ni lo he visto en la práctica yo. Presenta forma de olas o escamas, perpendicular a la dirección del deslizamiento. Algunas causas. Viscosidad baja del lubricante. Torque continuado de operación superior al recomendado. Baja velocidad, ausencia o deficiencia del aditivo del lubricante. El EP que tiene que tener el lubricante. Dependiendo del tipo de caja y la velocidad y para el cual está calculado el torque, tienen aditivos distintos. Ustedes acuérdense que cuando vimos lubricantes, en general, dependiendo qué era lo que uno quería obtener o cómo funcionaba la máquina, era el aditivo que había que agregarle. Y había recomendaciones de las distintas marcas que para esto usara este aditivo, este aceite o este. Generalmente a las cajas dice que usan grasa. Realmente es aceite en pasta. Y ahora las cajas, antes usaban aceite en pasta del 90 y del 140. Hoy día ustedes han visto que las cajas de velocidad usan prácticamente un aceite con una viscosidad muy parecida a la del motor. Uno tiene que... Lo que pasa es que los aditivos son totalmente distintos de la protección de uno y la protección del otro. Deformación plástica alta, provocado por material extraño que se atrapa en el acoplamiento de los dientes. Se me rompió los frenos de un engranaje, de una marcha, y el material ese se me quedó entre dos dientes de un engranaje. Presencia de elementos extraños entre los engranajes, consecuencia de fractura de un diente o de la macropicadura. Macropicadura es que se saltó un pedacito. Eso es una macropicadura. Macropicado o descascarado. Eso indudablemente cuando picado severo, en el cual grandes trozos de material se desprenden de la superficie. Eso es porque el tratamiento está mal hecho. Generalmente eso se produce por un mal tratamiento térmico. Un tratamiento térmico no adecuado, un enfriamiento no adecuado. Ustedes, por ejemplo, si hacen un enfriamiento en un tiempo que no es el adecuado, acuérdense cuando vimos la curva de las S, de los tratamientos térmicos, lo importante que era cuando uno hacía el tratamiento, respetar los tiempos de lo que era la conducción, lo que era la convección y lo que era la radiación cuando se hacía el enfriamiento, de acuerdo al líquido que uno utilizaba para hacer el tratamiento de enfriado. ¿Se acuerdan que era muy importante los tiempos con que yo iba enfriando y que para cada tipo de acero y cada tratamiento tenía un tiempo y un aceite especial? Bueno, eso puede ser consecuencia de eso, que no haya... Puede ser, Sí, te escucho. disculpe, pero puede ser ahí que el tema de engranaje se utilice el aceite para enfriarlo, ¿no? ¿Verdad? Sí, Se los el baña en tema, aceite, se los baña en aceite, son aceites como en especiales. unos tanques así. Son aceites especiales. Si vos te vas a la conocimiento, te vas a la parte de la tabla de acero, ahí te dice, dependiendo, vos ahí te vas a decir con qué, ahí te salía el 4140, que es un acero muy común para hacer los engranajes. Si vos te vas a la tabla de acero, esa que yo les di en conocimiento de los materiales, te dice con qué tipo de aceite lo tenés que enfriar. Y si no, vos entrás a aceros y ahí mismo en algunos catálogos de acero
te dice, de acuerdo al tratamiento, te recomienda qué tipo de líquido, si le querés llamar, no aceite, tenés que usar para enfriarlo, de acuerdo al tratamiento que vos estás haciendo. Eso es manejar tablas, eso no lo podés saber de memoria. Eso se manejan tablas. Y generalmente cuando vos compras un acero para hacer un determinado elemento, como puede ser un engranaje, vos generalmente al que le comprás a la acería, donde comprás el tocho para hacer el engranaje, ellos mismos te recomiendan cómo enfriarlo una vez que le haces el endurecimiento, para que no cambie la parte cristalina de ese acero. Lo mismo vos podés, una vez que hiciste el engranaje, le haces podés hacerle un ensayo no destructivo para ver si te quedó algo fisurado, si te quedaron poros, y después podés hacer, si vos hacer una tanda de engranajes, podés tomar de tantos engranajes, 4 engranajes, 5 engranajes, y hacer una máquina de prueba y someterlo a alta torsión. Es decir, todo esto que vos estás viendo acá, vos lo podés hacer en un laboratorio de ensayo. Es cuestión de idear el sistema. Por ejemplo, vos decís, bueno, yo coloco una caja reductora y dentro de la caja reductora le echo el aceite que corresponde y le echo un porcentaje de agua, por decirte, y lo pones a andar, a ver qué pasa. En algún momento se va a emulsionar, porque el aceite con el agua se emulsiona, viste que se pone color marrón. Y ahí se mezcla el agua con el aceite. Entonces ya cuando hay agua con aceite, ya la viscosidad cambia y ya empieza a actuar digamos, entre material y material, en el movimiento relativo de los materiales empieza a actuar el agua. Y ahí empieza a haber una fricción que no tiene que haber. Acuérdense que el problema de la viscosidad está de acuerdo al esfuerzo de corte de las capas infinitamente cerca de un lubricante. Si vos tenés agua, ya no es el lubricante, ya tenés agua mezclada con lubricante. Entonces ya no es la misma viscosidad. Entonces ya no tiene la misma protección sobre el elemento. Después tenemos macropicado, acanalado. Surcos que se siguen la dirección del deslizamiento a lo largo de la superficie del diente. Fíjense que en todo esto, en ninguno de los casos que hemos visto, excepto cuando ha sido el de rotura, y ahora entienden por qué yo insistía mucho en el tema del lubricante. En todo esto, fíjense, ¿quién es uno de los principales? La viscosidad y el torque. Viscosidad y torque. Y el torque, ustedes lo van a calcular con las fórmulas que yo les di anteriormente. Con eso calculan la potencia que están transmitiendo. Es decir, tiene una relación directa. Aplastamiento, afilado y rebarba. Viscosidad, volvemos a lo mismo. Dureza del núcleo y o capa endurecida baja. Es decir, que hay muchos de los elementos que se repiten que son las causas. Sí. Ya se corta. Por la duda. Bien. Estaríamos acá. Nos queda muy poquito. Cortamos y entramos y en 10 minutos más terminamos. Y ya terminamos con esto también. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, profe. Seguimos Bien, con profe. el otro. Grietas en la cara de los dientes. Fase inicial de una pérdida parcial del diente de fatiga, por fatiga. Ahí está es decir, que yo lo he estado sometiendo